Bueno, buenas noches a todos. Empezamos con la última materia del año. Gracias por el aguante hasta ahora y la gana de seguir estudiando, ¿no? Lo que nos compete hoy es ética. Vamos a tener 3 clases sobre ética y vamos a ir tratando de desarrollar. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de poder escudriñar de tu palabra, conocerte un poco más a ti para poder aplicarlo en nuestras vidas y dejar que tú nos dirijas. Gracias por esta oportunidad. Queremos rogar que nos des sabiduría, que nos guíe, pero que podamos también comprender y entender tus planes para nuestras vidas. Queremos agradecerte en el nombre de Señor Jesús. Amén. No sé si lo que vamos a hacer es quiero que sea más participativo, que charlemos, porque esto da para eso. ¿Sí? Vamos a ver que hay un montón de cosas que podemos ir poniendo ideas y tratando de entenderlo. No sé si alguno tiene un concepto de lo que es ética. ¿No? Bueno. Entonces empecemos por ahí. Lo que voy a dar sobre ética, y lo vamos a llamar así, ética cristiana, en el manual está basado en el libro de Primera de Corintios. No voy a seguir lo que está en el manual, así que después leanlo, véanlo en el manual. El manual es muy amplio lo que está. Hay mucho que considero que no es ética lo que habla. Sí, es un estudio de Primera de Corintios. Entonces voy a tomar muchas cosas de ahí. Las próximas clases, los próximos martes van a ser todo de Primera de Corintios. Hoy vamos entonces a tratar de ver qué es ética primero y, por consiguiente, por qué le agregamos cristiana. Entonces, ya una diferencia entre una cosa y otra. La ética trata de poner normativas, un orden a la conducta humana. Eso es lo que hace la ética. Se trata de elaborar conceptos para la conducta humana. La palabra de donde viene ética es la palabra ethos en griego y que se lo traduce en nuestro idioma como costumbres. Tenemos 2 textos en, en Primera de Corintios que usan esta misma palabra, ¿sí? Con algunos agregados más en el griego. El primero, se pueden buscar, es 1 Corintios 15:33 y el otro es 1 Corintios 11:16. Si lo tienen por ahí lo pueden ir leyendo. 1 Corintios 15:33. No erréis, no erréis, las malas costumbres corrompen las buenas costumbres. Perdón. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ok. El otro es 11:16. 11:16 dice: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Ahí la palabrita costumbre es un derivado de la palabra ethos o de ética. ¿Sí? Fíjense que en los dos, imagina el de 15:33, tiene que ver con lo que es las relaciones personales y está tratando de dar un orden, ya lo vamos a ver más claro, ¿sí? Habla de corrompen las buenas costumbres que las malas conversaciones, como poniendo un estudio. La definición que, a ver si puedo, digamos, ¿ven todos? ¿Lo ven bien ahí? Sí, se ve bien. Sí. Bueno. Una de las definiciones que vamos a usar es esta, que es una rama de la filosofía, por lo tanto es humanista, es humana, que estudia la conducta humana. Va a buscar la forma de estudiar no como un concepto, un mero conocimiento, sino que la idea de la ética va más allá de saber, de una forma filosófica, tratando de conocer la conducta humana, sino que va a ir a juzgar,
No se queda con estudiar y ver cuál es la conducta que puede tener las personas, la sociedad, sino que va a ir a juzgar, va a definir conceptos sobre lo correcto y lo incorrecto, va a definir conceptos sobre lo bueno y lo malo, va a hablar de la moral, va a hablar del buen vivir, va a hablar de virtudes, de la felicidad, de las cosas que hay que hacer como correctas. O sea, va más allá de un estudio, la ética, y va más allá de una costumbre. Esta filosofía lo que trata es de definir conceptos que le puedan servir a la humanidad para conducirse, para que no haya problemas dentro de una sociedad. Esa es la idea. La ética se utiliza mucho en la parte laboral. Hay una ética profesional que nos enseñan cuando entramos en distintos lugares donde vamos a trabajar, nos ponen conceptos, qué cosas puedes hacer y qué no puedes hacer, cuál sería el trato, más que nada esto lo estudian los que están en relaciones humanas, ver cómo buscar lo mejor para que no haya conflictos, para que no haya problemas, para que se desempeñen lo mejor posible. Eh, y lo interesante de esto es que esta palabrita juzgar, a veces a la sociedad no le gusta, pero es lo que están haciendo cada vez que nos dicen esto es correcto, esto no es incorrecto. En nuestro trabajo, en la calle, en donde andamos, hay reglas de este estilo, ¿no? Hay reglas de correcto, incorrecto, de bueno y malo. Hay reglas de moral, aunque la sociedad tiene una forma de moral, ya vamos a ir viendo cuál es el problema que tiene la sociedad. Hay una regla de cómo vivir bien, según conceptos humanos, cuáles son virtudes, qué cosas serían buenas y cuáles están mal, aún para la salud. Va a hablar de qué cosa es lo que va a llevar al hombre a ser feliz y qué cosas son obligaciones de hacer. Esos son los principios que va a usar. Pero para eso necesita dictar normas de conductas. ¿Sí? Entonces no solo se queda con estudiar, con juzgar, sino que va a dictar normas de conducta. Va a decir, bueno, esto es la forma en que hay que hacer las cosas según la ética. Hasta acá. ¿Algo para agregar? ¿Para charlar? No, ahora que lo veo así, sí, en la compañía donde trabajo tenemos una lista de éticas y bueno, ahora sí, si me hubiese preguntado mi jefe, me hubiese retado, pero bueno, sí, nos dan una normativa y tenemos que seguir esa normativa hacia el cliente. Así el cliente nos ve de una manera. Entonces nos ponen normativas para que nosotros nos conduzcamos sobre ella. Exactamente. La idea siempre es esa, cómo desenvolverse con la sociedad o con los que tenemos alrededor para que no haya conflictos. Esa es la idea que tiene la ética. Para poner normas, va a dictar lo que se llaman sentencias éticas. Las sentencias éticas supone la elaboración de un juicio moral y una norma para señalar cómo deberían actuar los integrantes de una sociedad o de un lugar. Supone elaborar, ¿sí? Empiezan a buscar formas de ver qué es lo mejor. Y ya con la palabra supone, vemos que ya es bastante relativo, ¿no? Porque ese suponer va a depender de cada persona, de cada individuo, de cada sociedad, de cada lugar. Va a depender muchísimo de quién lo entienda a estas sentencias éticas. Una sentencia ética o juicio moral o declarativo o declaración normativa, que son las formas en que se los nombra, va a tener términos como esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, incorrecto, obligatorio, permitido, ¿sí? Si lo vemos así, vamos a ver que lo tenemos en todo, ¿no? Cuando entramos a un colegio le dan una normativa de cómo conducirse. En el trabajo, en la sociedad, tenemos normativa de cómo conducirnos. No podemos ir por cualquier lado de cualquier forma.
ya está reglado, normado nuestra conducta. Por lo menos eso es lo que tratan de hacer, ¿no? Con las sentencias éticas. Cuando se emplean sentencias éticas, lo que se está valorando es moralmente a las personas, las situaciones o acciones, ¿sí? Y se hace este valor con respecto a la moral. Y esto es algo que yo lo subrayé porque es algo interesante. La sociedad trata siempre de poner valores morales. Se han dado cuenta en el desarrollo de los siglos que si no tienen una forma de poner valores morales, van hacia el caos, van hacia la destrucción de la sociedad. Cada uno hace lo que le parece y es una anarquía, ¿no? Así entonces van a valorar moralmente a las personas, se va a valorar moralmente a las situaciones y se va a valorar a las acciones, ¿sí? O sea, no solo es una persona cómo tiene que andar, sino cómo se tiene que relacionar de acuerdo a qué situación y a qué acción. Eso lo vemos muchísimo en los trabajos. Te marcan cómo reaccionar con situaciones de emergencia, un montón de casos parecidos. Van a establecer juicios morales. Cuando, por ejemplo, se dice, este hombre es malo, no se debe matar. Esos son juicios morales. Está poniendo qué límites usar. ¿Sí? Va a implicar, por lo tanto, valoración de un tipo moral. No sé si entienden hasta acá lo que es la parte moral, es esto de qué cosas sí y no hacer de acuerdo a la sociedad. La ética normativa es la rama de la ética que estudia los posibles criterios para determinar cuándo una acción es correcta o cuándo no lo es. ¿Sí? No solo que va a decir, bueno, hay que hacerlo así, pero para eso va a estudiar qué criterios nos van a llevar a determinar que una acción es correcta y cuándo no lo es. Y aquí entramos en un problemita. Porque utilizar criterios para determinar cómo una acción es correcta o no depende de quién pone los criterios, de dónde se miran los criterios. ¿Sí? Humanamente se va a buscar la mejor forma, se va a poner los mejores argumentos, ¿sí? Va a buscar principios generales que justifiquen los sistemas normativos y va a argumentar por qué se debería adoptar determinadas normas. ¿Sí? Busca principios generales. Esto es, bueno, dentro de toda la sociedad, ¿qué es lo general que es para bien? Y va a poner esos principios como generales y lo va a utilizar como justificativos para su sistema normativo. Y eso lo va a argumentar y va a decir, bueno, por esta causa se van a determinar estas normas. Fíjense que es prácticamente lo que hacen con las leyes, ¿sí? Cuando se dicta una ley en el Congreso o donde sea, o aún en la municipalidad, se buscan los principios generales. A ver, ¿por qué vamos a hacer esta ley? Y una vez que está hecha, le ponen argumentos, ¿sí? Que los debates que hacen, bueno, vale la pena o no, cuánto cuesta, vale, hay que hacerlo o no, por qué. Todos esos argumentos se van a ir poniendo. Bueno, en la ética se utiliza el mismo criterio. Se usa ese mismo criterio para poner y normar esta ética. ¿Conocen la regla de oro? Sí, ¿Qué sí, dice? sí. Trata a los demás como vos querés que te traten. La del mundo es distinta. La del mundo dice, no le hagas al otro lo que no querés que te hagan a vos. ¿Sí? Pero fíjense en el contraste con Mateo 7:12, que es lo que dijo Laura. ¿Lo pueden leer? Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros,
así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto lo dijo Jesucristo. Existía ya el concepto que les dije al principio, no hagas al otro lo que no cree que te haga. Es negativo. Los judíos eran muy dados a eso, ¿no? De hacer solamente lo que la ley dice. No matarás, entonces no mato, y ahí llegaba. Jesucristo lo dio vuelta al concepto. No es que no hagas lo que no quiere que te haga. Andá y hacé lo que querés que te hagan a vos. O sea, implica acciones, no negaciones. La regla de oro es un ejemplo de ética normativa. Lo que el Señor Jesucristo dijo es una ética normativa. Tiene un concepto, tiene un argumento y va a poner un criterio de por qué. La generalidad es todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. O sea, vos esperás algo de los hombres, andáselo. ¿Querés que te amen? Andá a malo. ¿Querés que te ayuden? Andá a ayudarlos. Ese es el criterio. El argumento que el Señor pone es porque esta es la ley y los profetas. Ese es el argumento que tiene esta ética normativa. Fíjense que ya encontramos un concepto que de un lado podemos verlo, la parte humana, y por el otro lado lo que vamos a tratar de ver, la ética cristiana. Tienen conceptos totalmente distintos. Hay bases distintas, argumentos distintos. Jesucristo fue y tocó algo interior del hombre, su propia esencia, su propia conciencia, su ser. Entonces le dice todo lo que queráis que los hombres hagan con ustedes, me tocó el yo, me tocó lo que yo quiero, lo que me gusta, andá y hacelo al otro. ¿Sí? El Señor Jesús fue distinto a lo que vamos a ver ahora, que es cómo tratan los hombres de regir o de poner esta ética normativa. Para ello, han encontrado montones de conceptos, ideas, para argumentar por qué o de dónde pueden sacar normas para la ética, para la convivencia de la gente. Puse 3. En el manual hay algunas otras, están nombradas al principio así muy por encima. Una de esas argumentos se llama consecuencialismo, el otro es deontología y una ética de las virtudes. En el consecuencialismo, el concepto va a decir que las acciones se van a juzgar de acuerdo a si sus consecuencias son favorables o desfavorables. ¿Qué les parece? ¿Sirve un concepto así? A veces sí, a veces no. Pero generalmente no. Porque no estás viendo las intenciones, solamente las consecuencias. Está bien, pero es una forma de valorar qué cosa hacer o no. El problema de ahí sí es lo que sigue, lo que vamos a ver un ratito, es quién define qué cosas son favorables y qué cosas son desfavorables. ¿Sí? Si lo defino yo, entonces vamos a entrar, y esto existe, lo que se llama egoísmo moral. El egoísmo moral es una parte del consecuencialismo y dice que una acción es moralmente correcta cuando es favorable al que lo estoy realizando, a la persona que lo realiza. Y acá hay un grave problema. Porque el problema acá es yo. El problema es, esto es favorable para mí. Esto es lo que yo necesito, por lo tanto, es lo que se debe hacer. Pero el de al lado, mi vecino o el otro dice, esto es lo que yo necesito, lo que se debe hacer, por el contrario de lo que yo quiero. ¿No? Esto trae conflictos, ha traído conflictos y normalmente es esto, un egoísmo. ¿Sí? Tiene un problema de quién define qué cosas son favorables. Cuando trataron de definir
bueno, esto es favorable para quién. Bueno, es favorable para el que hace las cosas. Y es relativo. Porque normalmente va a chocar con el que está haciendo el otro, que va a decir lo mismo. Esto es favorable para mí. Pasa mucho en la sociedad que nos rodea, ¿no? Para contrarrestar esto, apareció el utilitarismo. Y esto dice que una acción será moralmente correcta solo cuando sus consecuencias sean favorables para una mayoría. Y de vuelta parece correcto, pero tiene otro problema. Y el problema es, ¿quién define lo que es una mayoría? ¿O cuál es una mayoría? ¿Sí? Por ejemplo, dentro del utilitarismo podemos entrar con todos los movimientos que tenemos ahora muy vigentes en nuestros tiempos, que no son nuevos, son muy antiguos, bueno, yo me considero de esta forma, y soy un grupo, hay una mayoría que decidió que el aborto, por ejemplo, se puede hacer, de una forma ética, ¿sí? Y está usando utilitarismo, que quiere decir, es la mayoría. El problema es que, ¿qué cosa define la mayoría? En realidad son mayoría, a veces no es mayoría. Son la mayoría del que habla, mayoría del que pagó, no sé, hay un montón de conceptos. Entonces, dentro de lo que es consecuencialismo, que se utiliza muchísimo para poner éticas normativas, encontramos estas dos formas que son y que traen sus problemas. El problema de todo esto es que se está mirando al individuo, pensando en la persona solamente, y de acuerdo a los conceptos humanos. ¿Sí? Se está pensando con la mente humana. Para contrarrestar esto, consecuencialismo se puso una idea, en un tiempo estuvo muy de moda, que era la deontología. La deontología dice que existen deberes que deben ser cumplidos, más allá que las consecuencias sean favorables o no. Y actuar con esos deberes, o cumplir esos deberes, es actuar moralmente. ¿Sí? Hay cosas que hay que hacerlas. Mucho de eso lo vemos en lo que es ética laboral. ¿Sí? No nos preguntan si quiero hacerlo, si me gusta, si es más favorable o no para mí, sino que hay que hacerlo, es un deber, es la tarea a realizar. ¿Sí? Un ejemplo de eso sería cuidar a nuestros hijos. Es un deber moral, lo toman así. ¿Sí? Es la responsabilidad moral y hay que hacerlo de esa forma. ¿Alguna idea? ¿Algo para agregar? El No, otro enfoque, por ¿sí? ahí, por ahí en el mundo, o sea, no en lo cristiano, sino en el mundo, se podría ahí enganchar a, qué sé yo, a doctores que no quieren hacer el aborto, pero tienen consecuencias, o sea, no quieren, pero lo tienen que cumplir. Sean las consecuencias favorables o desfavorables, lo tienen que cumplir porque firmaron un acuerdo, ¿no? O sea, no estoy muy empapada en Sí. el tema de esto, pero sé que tienen que hacerlo, si sale una ley, lo tienen que hacer. Sí, dentro de la ética laboral en la medicina, ellos están reglados también por un juramento que hacen, que es parte de su ética. Pero aún así, la ley le contempla el tener un descargo por conciencia. ¿Sí? Le contempla el tener una idea. Hay una ética que no utiliza consecuencialismo y deontología, sino dice, bueno, vamos a enfocarnos en la importancia para que las normas éticas desarrollen buenos hábitos de conducta o virtudes, ¿sí? Y para que eviten esos hábitos. Esto tiene que ver mucho con lo que es vicios, tiene que ver mucho con lo que es drogas, alcoholismo, están tratando en ética de poner estos conceptos. O sea que acá van a tratar de que los hombres, o las mujeres, o la sociedad,
no entre en esto que ellos definen como que no son virtudes, que son vicios. Una vez más aquí, es muy buena la idea, pero también es muy relativo la forma en que lo hacen, porque los mismos que lo dictan son los mismos que consumen, ¿sí? Hasta lo escuchamos a veces decir, ¿qué criterio utilizan? Decir, bueno, estos que están en tal lugar no es feo que se droguen, pero eso puede usarlo. Y es un criterio de ética, de virtudes, muy relativo. Así que estos serían más o menos algunos de los principios éticos, hay muchos más, pero lo más significativo para poder entender cuál es el pensamiento, ¿no?, de que tienen y que existe con respecto a la ética. El problema de la ética es, primero, que es humanista, por lo tanto va a tener criterios que son relativos, que van a ir variando con el tiempo, que varían con las sociedades, con las culturas, con las costumbres. Ese es el gran problema de la ética humana, ¿sí? No puede ser la misma hace 100 años atrás que ahora, dicen, no pueden ser la misma ética en las sociedades distintas, no puede ser la misma ética en las culturas, según qué tipo de culturas tengan, y tampoco se puede usar mucho de acuerdo a las costumbres, va a ir variando. O sea, es algo que es relativo, es muy, muy relativo a lo que es los principios éticos que los hombres van a utilizar. Vamos a ver, entrando casi, vamos a Hechos, capítulo 17. Vamos a encontrar aquí 3 principios éticos que la Biblia nombra en un relato de Hechos 17, desde el 16 en adelante está el apóstol Pablo en Atenas, y va a usar lo que está en el Areópago. Y vamos a hacer ahí un pequeño contraste entre 3 tipos de principios éticos. Si me acompañan, vamos a Hechos 17. Y 17 vamos a empezar. Y 17 y 18. Sí, 17 y 18. Hechos 17, versículos 17 y 18. ¿Se lo pueden leer? Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos le decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. En este encuentro que Pablo va a tener, porque lo invitan luego con el versículo que sigue al Areópago, vamos a encontrar 3 pensamientos distintos éticos, ¿sí? Por un lado los que eran epicúreos, luego habla de los estoicos, y vamos a ver el pensamiento que Pablo tiene, un pensamiento cristiano distinto. Ya les había llamado la atención a los de Atenas la enseñanza de Pablo en las plazas, ¿no? Lo habrán escuchado y era la forma que tenían de empezar a hablar, y Pablo lo aprovechó. Para poder entender los pensamientos de qué es lo que se está relacionando acá, tendremos que entrar a conocer quiénes son cada uno de estos, qué pensamientos tienen. Los dos eran unas escuelas filosóficas griegas, ¿sí? La primera fue fundada por Epicuro en el año 340 al 270 a.C., bueno, y tenía un problema, un interés en la ética, pero ellos defendían principios hedonistas. Hedonista quiere decir que el mayor bien que existe es el placer, ¿sí? Ellos, su ética era relacionada con esto me produce placer,
esto lleva hacia la felicidad, entonces esto es lo que utilizamos. Esa era la forma de vivir, ¿sí? Por lo tanto, tuvieron un exagerado individualismo. Recuerden que les había contado al principio que habían tenido este problema ya. Por el otro lado, tenemos lo que eran los estoicos, que fue más o menos desarrollado en el mismo año, el mismo siglo, 300 a.C. Fue una forma que en la época de Jesucristo era muy normal, en la época de Pablo también los romanos la enfatizaron muchísimo, lo utilizaron mucho el ejército romano, ¿sí? Los soldados romanos lo utilizaban, enfatizaban aspectos éticos, era una disciplina de vida, una vida muy disciplinada para obtener lo que ellos llamaban la virtud principal, que era el bien. También muy relativo, porque era el concepto de acuerdo a lo que ellos consideraban que era bien. Pero el detalle acá era que no, ellos iban a vivir y estaban dispuestos a pagar el precio que sea para conservar su estilo de vida. De ahí viene la palabra estoicos, ¿no? Estoicismo. Esto tiene que ver con, en estos tiempos, cuando se habla de estoicismo, se habla de tolerancia, de autocontrol, estar de acuerdo con la naturaleza. Suena, ¿no? A conceptos muy actuales. Bueno, esto es la forma de vivir. Ahora, fíjense en dos pensamientos que se encuentran en un mismo lugar, Grecia, ¿sí? Y eran dos escuelas que estaban actuales, dos pensamientos filosóficos, dos pensamientos de éticas, totalmente distintos. Uno, toda nuestra vida es de acuerdo al placer. Todo lo que sirva para que yo sea feliz y para que me dé placer, está bien. Y los otros decían, no importa si tengo que pasar por males, con tal de que llegue a algo bueno. Era la vida de los soldados, ¿no? Eran de esa forma, muy disciplinados estoicamente, buscando el bien de su patria, simplemente. No importa lo que tengan que sufrir, la muerte, pero llego a este fin. Y el tercer principio lo vamos a encontrar en Hechos 17. Se lo voy a leer, versículos 23 en adelante. Empieza Pablo a hablarle, dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual está inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle y a quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y acá hay otro concepto ético totalmente distinto. Pablo le venía a hablar de un Dios ético, ¿sí? Un Dios que había predeterminado conceptos sépticos para los hombres, conceptos claros para los hombres. Entonces, Pablo le dice, recordemos que muy seguramente este discurso debe haber sido más largo que lo que tenemos en la Biblia, esto es un resumen, casi podemos decir. Dice que Dios les ha prefijado el orden de los tiempos, ha puesto tiempos dentro de la ética, al regirse dentro del tiempo, es dado por Dios. Dios ha puesto tiempo, le ha puesto límites de su vida y límites de su habitación, y esto es cómo se tienen que vivir. Aquí hubo un encuentro entre tres culturas, y algunos de estos tuvieron que decidir. Vemos que cuando Pablo sigue luego hablándoles, encontramos de que
le dijeron, Pablo, después te vamos a oír. Más que nada cuando trató un tema que era acerca de la resurrección. Para los epicúreos, si había una resurrección, significaba que los placeres no eran tantos, ¿sí? O por lo menos deberían dar cuenta por ellos. Y para los otros también significaba dar cuenta por sus acciones relativas acerca de bien. Tuvieron que enfrentarse, por eso el problema más grande que tuvieron ahí fue de decir, no, Pablo, te vamos a ir después cuando él les habla de la resurrección. Para avanzar un cachitito más, seguir terminando este pedacito. Descansa un ratito. Vamos a hablar un ratito de lo que sería un dilema ético. ¿Saben lo que es un dilema? ¿Un ¿Un problema? problema o no? Un dilema es como Un una problema. disyuntiva. Una, ¿Eh? ¿Sí? una disyuntiva. Una disyuntiva, un problema, una dificultad. ¿Sí? Normalmente nos encontramos con dilemas éticos. Eso es lo común en nuestro accionar, en nuestras vidas. La sociedad se encuentra con dilemas éticos y están normados. El problema de los dilemas éticos es que normalmente nos encuentran en situaciones en que hay que decidir en momentos muy críticos y tomar decisiones a veces cuesta. Y muchas veces es algo que no está arreglado, que no dice exactamente qué tengo que hacer. Hay un dibujito, ¿sí? Que es un dilema ético que van a encontrar ahí. Ponen dilema ético, lo primero que aparece es el dilema del tren o del tranvía, como lo quieran llamar. El dilema dice lo siguiente: un tren o un tranvía, en este caso el dibujito que está ahí, está fuera de control. Unos terroristas pusieron gente en la vía, atadas, amordazadas. En la dirección que va el tren hay 5 personas que seguro van a morir. Yo estoy mirando la situación, el hombre está solo. Hay una palanca de cambio para cambiar la vía, ¿sí? Para que el tren se desvíe. Pero si el tren se desvía, hay una persona que todos malvados han puesto ahí para matarlo. Mi decisión es, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Ahora lo escucho a ustedes. Y por ética tenés que doblar la palanca para que pise uno y no mueran tanto. Por ética, pise uno. Lo que estamos hablando, ¿no? A ver. Frenamos. No hay forma de frenarlo el tren, dice. Ese Ese es el problema ético, no hay forma. O sea, trataría que quede a la mitad para que se vuelque el tren. Que no esté en ninguno de los lados. No sé. Claro, el problema nuestro, desde el principio cristiano, es si me quedo sin hacer nada, podría calmar mi conciencia y decir, bueno, no podía hacer nada, lo dejé como estaba. Listo. Si acciono la palanca, mi problema es, bueno, salió a 5, se me murió uno. ¿Sí? Soy culpable porque yo fui el que desvié la vía para que muera uno. Entonces, ¿cuál criterio utilizar? En casos así son los problemas. ¿Sí? Les cuento algo que pasó, que en realidad está Lo sucediendo. menos peor sería para mí. ¿Eh? Para mí sería Perdón. lo menos peor sería una sola persona que sean 5, pero también había que ver cuánto tiempo tenés, porque me voy derecho pongo la palanca para donde que está uno solo y trato de desatarlo hasta que llegue el tren. Exacto. Me meto ahí. Ese sería el concepto, no, es que ese sería el concepto cristiano. ¿Sí? Salir corriendo, sacarlo de la vida del otro y bueno, si me choca a mí, me choca a mí, pues le salve la vida. Ese sería el concepto, la tercera opción cristiana, podemos llamarla así. Hacer lo posible para salvar la vida al único que queda. Les cuento un detalle ético que está sucediendo en el mundo en este momento, en realidad en un lugar en Haití. Capaz lo escucharon.
Hay un grupo misionero, se llama CAM, C-A-M, que se llama, quiere decir Misión de Ayuda Cristiana. Ellos están en lugares siempre de que hay catástrofe, gran necesidad, son buscando ayudar a las personas y brindarles apoyo en lo que necesiten y a la vez predicar el evangelio. Hace un mes y algo atrás, Haití está prácticamente sin gobierno. Hubo una revolución, hay grupos guerrilleros por todos lados. Bueno, uno de estos grupos guerrilleros secuestró a 17 misioneros, en realidad familias. Hay niños, hay mujeres y hay hombres. Y piden $1 millón por cada persona. Sí, primero que el grupo misionero no lo tiene. Pero el concepto ético de ellos es, nosotros no ayudamos a ningún tipo de gobierno, sí a las personas. El principio ético es, no vamos a ayudarlos ni a ustedes ni al gobierno. Todavía están en tratativas porque los tienen secuestrados. No piensan pagarle porque sería ayudarlos para que compren armas y matar a otras personas, que no es lo que piensan hacer esta persona. O sea, están en un tratativo que va a llevar, según ellos, la forma va a ser esperar, confiar que Dios sobre y que sea lo que Dios quiere. Pero el concepto ético aquí, fíjense qué disyuntiva es ¿no? El poder de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Les pago a esta gente para soltar a mi gente? Que sería lo correcto, sabiendo para qué van a usar esa plata, ¿no? Que es el principio justo contrario a lo que ellos están diciendo. Están tratando de salvar vidas. Los dilemas éticos se producen muy seguidos y en nuestra vida, y más el creyente tiene muchos problemas éticos en esta sociedad. Tiene conceptos, vamos a ver en la próxima hora, que son distintos a los de esta sociedad. El gran problema de la ética, yo tomé una partecita de algo que decía León Tolstoy, dice que la vida mejor no puede lograrse si no es solamente a través del progreso de la conciencia humana. Y para eso, todo hombre que desee mejorar la vida debe dedicarse a mejorar su conciencia y la de los demás. El problema ético es de conciencia. Siempre va a ser de conciencia. El problema de las formas de pensar de los hombres es de arreglar la sociedad, de arreglar la vida, de que no haya conflictos. Todo lo que tenemos alrededor nosotros con respecto a las normativas éticas que nos rigen, en dónde estamos, cómo hacemos, cómo vivimos, tienen esta buena idea de querer mejorar cuál es el convivir, el vivir en diario de las personas, que no haya tantos conflictos. Para eso ponemos hasta un fe de paz que tiene su ética para tratar de solucionar los problemas. Pero el mayor problema es que la ética tiene que tratar con la conciencia humana. La única forma de mejorar la vida es mejorando mi conciencia primero. Esto es lo que decía este hombre. Tengo que arreglar mi conciencia primero y después tratar de ayudar a arreglar la de los demás. Un concepto muy parecido a lo que utilizó el Señor Jesucristo, ¿no? Con lo que hace Dios. Vení, estemos a cuentas. Personal, y luego nos manda a que le llevemos a otro. Hay un concepto distinto entre lo que es la ética humana y lo que vamos a ver ahora como la ética cristiana. Consulta hasta aquí. Si no, nos tomamos 10 minutitos, son 25.
yo creo que obviamente que sí, que como decís vos, porque o sea, en Génesis 6:5 el Señor lo aclara muy bien, que los designios del pensamiento del hombre son de continuo solamente del mal. Entonces tenemos ese corazón, y sin Cristo obviamente no podemos amar al prójimo antes que a nosotros mismos, es imposible. Es lo que quiero destacar, no sé. ¿Sí? Bueno, ¿nos tomamos un ratito? Nos tomamos